El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a mirar la carta a la iglesia de los últimos días. Carta para la iglesia de los últimos días. Una iglesia que no es mundana, pero tampoco es santa. Es básicamente como podemos describir la iglesia de la Odisea, que aparece en los versículos 14 al 21 del capítulo 3 de Apocalipsis. Así que con esta pequeña inducción vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, vamos a leer hasta aquí. Tenemos el pasaje aquí hasta el verso 21. Muy bien. Hagamos una corta oración. Dios quiere hablarnos y vamos a pedirle que nuestros corazones sean tocados por ese poder que hay en su palabra. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Tú eres Dios, tú eres santo. Y nosotros reconocemos que tú eres el creador de todo lo que hay. Ayúdanos, oh Dios, a entender tu palabra. Aliméntanos, nútrenos por medio de tu palabra y convence a todo aquel que todavía no ha entregado su corazón a ti. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, el último versículo de este pasaje es el verso 22 y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, en este pasaje tenemos la última carta que Jesús dedica a su iglesia. Este pasaje nos está mostrando un mensaje especial de parte de Jesús para un tipo de iglesia y para una época de la iglesia. Las iglesias que aparecen aquí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son una forma en la que el Señor nos está describiendo su iglesia. Son 7 iglesias locales, son 7 pastores, son 7 formas diferentes de vivir la fe.
En el caso de la iglesia de Éfeso, que vimos hace algunos días, pues allí hay alabanzas, hay algunas correcciones y advertencias. Pero la iglesia que vamos a ver hoy es completamente distinta. Es una iglesia que entristeció el corazón del Señor. Y en el día de hoy, todas aquellas iglesias que tienen la misma descripción de la iglesia laodicense, también siguen en el mismo tono de entristecer el camino, el corazón del Señor. Así que miremos algunas características introductorias con respecto a la iglesia de la Odisea, porque lo que vamos a ver aquí es la descripción del último tiempo de la iglesia. Ahora, también hemos aprendido que hay iglesias que se parecen a algunas de las iglesias que están descritas aquí en estos 2 capítulos de Apocalipsis. Así que actualmente hay iglesias que se parecen a la iglesia de la Odisea. Y para eso vamos a mirar, vamos a comparar el retrato que el Señor nos deja aquí de este tipo de iglesias y vamos a ver si de pronto usted ha estado o tal vez está en una iglesia con estas características. La iglesia de la Odisea hoy día no existe. Esta iglesia fue destruida hace muchos años y no vamos a entrar en el detalle de la historia ahora, pero tenemos un lugar muy turístico que la gente pasea cuando va por allá por el Asia, lo que antiguamente era el Asia Menor y que hoy conocemos como Turquía. Se pasean por una de las famosas calles de lo que alguna vez fue la ciudad de la Odisea y que tuvo una iglesia de la Odisea. Algunas ruinas que se han descubierto son de una iglesia porque tiene ciertas señales, como por ejemplo el pez, tiene algunas partes de pasajes bíblicos, pero algo muy corto que se sabe, esto debió ser un pasaje bíblico, un texto bíblico, y se nos enseña, de acuerdo a las fotografías que nos facilitaron después de haber descubierto esto, que parecía algo en lo que se predicó el evangelio, hubo gente allí que era cristiana, se muestra que era una iglesia de altos recursos, una iglesia que tenía la facilidad de reunirse en un lugar grande, que tenía en la mitad un patio con un jardín y la gente podía sentarse alrededor y podían escuchar el mensaje. Era un lugar cómodo, en una localidad donde había bastante brisa. O sea, estamos hablando de una iglesia muy distinta. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia muy sufrida, iglesia que tuvo que reunirse incluso a escondidas en lugares muy incómodos. Así que había cierto grado de libertad para expresar el mensaje del evangelio en la iglesia de la Odisea. Ya teniendo esto como base, podemos, de acuerdo a lo que dice la carta, hacer algunas claridades. Por ejemplo, el nombre Laodicea, miremos el nombre, está compuesto de 2 palabras griegas. Esas palabras griegas son laos y dike. Laos y dike forman la palabra Laodikea o latinamente la Odisea. ¿Qué significa la palabra, o esas 2 palabras laos y dike? Significan justicia del pueblo. Laos, pueblo, dike, justicia. Entonces esto es justicia del pueblo o el pueblo que toma la justicia. Eso nos está hablando de que los dirigentes están a favor del pueblo y que están dirigiendo al pueblo, digamos así, que los están dirigiendo no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del propio pueblo. Porque es el pueblo el que está imponiendo su deseo, su querer, su justicia. Entonces la iglesia de la Odisea, teniendo en cuenta el nombre solamente, ya por allí pues vemos que el camino como que se torció, no está bien. En el Señor las cosas, todas las cosas tienen un propósito, un sentido. Y cuando vemos aquí el nombre, yo personalmente asocio el nombre La Odisea
con la naturaleza, el carácter de la iglesia de la Odisea, su pastor. Eso nos dice de que realmente esta iglesia era una iglesia que tenía a Dios para como una especie de pretexto, como el gancho, pero ellos no necesitaban tanto de Dios. Ellos le daban al pueblo lo que el pueblo quería, no lo que el pueblo necesitaba, sino lo que el pueblo quería oír. La palabra Laodicea también está asociada con la palabra nicolaíta o Nicolás. Esta palabra también está compuesta por dos vocablos griegos, Nikos y Laos. Nikos, Laos, Nicolaitas o Nicolaos. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, esta expresión tiene que ver con tener victoria sobre el pueblo. Entonces, la Odisea es justicia del pueblo y Nicolaos significa victoria sobre el pueblo. En la primera, la Odisea nos está hablando de que es el pueblo el que pone la pauta. Es el pueblo el que toca o tiene la batuta en la mano. Es el pueblo el que pone la marcha, pone la línea a seguir, el camino a seguir. Mientras que Nicolaos nos habla de que son los dirigentes los que se valen del pueblo, se sirven del pueblo para conseguir sus objetivos. Ambas palabras están en diferentes iglesias. Hay dos iglesias en las que la doctrina de los nicolaitas estaba fuertemente enseñada. No se menciona en la Odisea, pero está bastante asociado. Bastante asociado. Podríamos resumirlo en una frase para que tengamos idea de qué estamos enfrentando como iglesia de últimos días. Directivos que se valen de la gente, del pueblo que no conoce la palabra, para ellos gobernar como quieren, y el pueblo que no conoce la palabra y está dirigido por gobernantes que no tienen temor a Dios, consiguen lo que quieren y escuchan lo que quieren. Esa es una realidad. Es triste, pero es así. Entonces tenemos que estar muy alertas de no caer en ninguna de estas condiciones. La iglesia de la Odisea no reconoce a Satanás como el Dios de este mundo. Sí, la Biblia habla de que Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, así lo llama Jesús. Pero una cosa es que está escrito y otra cosa es que se crea que es así. Entonces, no se puede aceptar el hecho de que Satanás es el Dios de este mundo porque es que yo estoy muy cómodo en este mundo. Yo he adquirido esto, adquirí lo otro, puedo comprar esto, puedo comprar lo otro. Estoy muy cómodo, tengo una muy buena hamaca en la que yo puedo mecerme, puedo disfrutar de las cosas que Dios hizo, porque Dios hizo cosas para que yo las disfrutara. ¿Cómo es posible entonces que el diablo sea el Dios de este mundo? Ese es el pensamiento. Claro, está escrito, pero de allí a creerlo hay una distancia. La iglesia de la Odisea no dice que Jesús no viene. La iglesia de la Odisea dice que Jesús viene, pero que no vendrá todavía. Falta mucho. Sí, Jesús viene, sí, claro. Pero Él no viene por ahora, no te preocupes. Él no va a venir antes de que tú disfrutes de las promesas que Dios te ha hecho en profecía para que goces de este mundo. Donde Satanás cree que es el Dios de este mundo, pero no es así. Este es un mensaje fuerte. Es un mensaje bastante estremecedor. Porque cuando personas se identifican como laodicenses, se molestan. Entonces dicen, es que yo no nací para ser pobre o yo no puedo ser pobre porque asocian que la gente que no hace parte de las iglesias, estrato
superior, esas iglesias, como son pobres, entonces están bajo maldición. Y esas personas que han decidido vivir en persecución, en aflicciones por causa del Señor, están padeciendo y lo padecen porque gustan padecer y no trabajan y son flojos y están bajo maldición. Mira, tienen una cantidad de moscas encima de la cabeza. Ese es un extremo del que hablan personas que se consideran laodicenses. Al escuchar un mensaje así, a ellos no les gusta, porque ellos piensan que ellos nacieron para conquistar este mundo. Entonces usted va a ver la cantidad de congresos, simposios, retiros, hombres de conquista, mujeres de conquista, iglesia que conquista y que conquistan y conquistan y conquistan. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje de los nicolaitas. Es el mensaje de los laodicenses. Yo conquisto, yo gobierno, yo soy empoderada, empoderado. Ese es el mensaje de estas iglesias. Y yo no quiero ofender a nadie, pero estoy diciendo lo que es fruto de una investigación, de un estudio gramatical de lo que dice el pasaje aquí de Apocalipsis. El Señor hará el resto. Cumplo con darle el mensaje y usted, de acuerdo a lo que ha recibido y de acuerdo a lo que Dios le da, que es lo más importante, usted sacará sus conclusiones. Entonces, otra característica de la iglesia laodicense, ya que Jesús no viene por ahora, además el Dios de este siglo no es Satanás, es una iglesia que vive con el mundo y vive con Dios. Vive con el mundo y vive con Dios. Al nosotros hablar de mundo, no estamos hablando de la forma de vestir, no estamos hablando del arreglo de la persona, estamos hablando de hábitos, costumbres, prácticas que netamente son mundanas. Una persona que platica con el mundo, que vive con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, es una persona laodicense. Y se ha acostumbrado a llevar su fe en Jesucristo así. Por eso es que el Señor le dice, es como una lástima, una pena, que no seas ni frío ni caliente. Eres tibio. Ahora, esa apreciación es entre los hombres. Dios sabe con quién trata. A Dios no lo confunde nadie. Entonces, esta iglesia puede jugar con el mundo y puede ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento en que el Señor venga o que el Señor llame a esta persona a su presencia. Allí se verá realmente la condición espiritual en que la persona ha vivido toda su vida. Es comparable con una mujer adúltera, como lo fue la mujer de Oseas. La mujer de Oseas era la esposa de Oseas. Era una mujer casada, pero era una mujer adúltera, muy inclinada a la fornicación. Ella era la esposa de un hombre santo, pero ella era una mujer fornicaria. Entonces, también podemos, aquí dentro de las características que estamos viendo aquí de manera introductoria, reconocer en la iglesia de Laodicea una iglesia apóstata. De acuerdo a todo lo que hemos ido diciendo, la iglesia milita en la fe, pero no es una fe correcta, no es una fe justa. Es una fe que de vez en cuando se sale de las filas. Básicamente, un apóstata es una persona que hace parte de un ejército, un soldado, hace parte del ejército, pero está mal formado. Entonces, la fila del soldado, que debe estar completamente rectecita, hay un soldado que está por fuera, tiene el pie afuera, tiene el hombro afuera, y hace que la fila se vea torcida. A esa persona que no hace parte de la fila como debe ser, se le reconoce como un apóstata. Bueno, está en la fila pero está torcido. Estas iglesias son iglesias. Usan la Biblia, cantan al Señor,
pero no viven una vida en santidad. Esto va desde la persona que dirige la congregación hasta los últimos. Estas son las características de la iglesia laodicense. Ahora vamos a mirar cómo se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es conocida por el Señor Jesucristo y Él se presenta. A cada iglesia el Señor se presentó de cierta forma especial. Bueno, a la iglesia de Laodicea el Señor se presentó como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el fundamento o el instrumento de la creación. La Reina Valera del 60 dice el principio de la creación de Dios. Y algunos han malentendido la expresión y han creído que es que Jesucristo es lo primero que Dios creó. Y no se han ido, no han mirado el texto original, o por lo menos el idioma original en que fue escrito el pasaje. Entonces leen que es lo primero de la creación de Dios, y no es así. Jesucristo es el fundamento, el instrumento por medio del cual todo existe. Todo vino a la existencia y tiene vida y tiene existencia. Entonces, ¿por qué el Señor se presenta de esta manera a la iglesia de Laodicea? El Amén, mírelo, el Amén es un título de Jesús. El Amén, el testigo fiel y verdadero. La palabra Amén. La palabra Amén es una expresión hebrea. No ha sido traducida a ningún idioma. En el Islam, en cualquier país donde se diga amén, todo el mundo entiende que estamos concluyendo una oración a Dios. El cristianismo hasta el día de hoy usa la expresión amén, para que todos entiendan que hemos terminado de hablar con Dios. Amén es una expresión que se usa públicamente o se usa también en privado. Esta palabra, amén, en el hebreo, significa firme, lo creo, es fiel, es verdadero. Jesús cuando decía de cierto, esa expresión seguramente usted la ha leído o la ha escuchado. Esa expresión básicamente es la traducción de lo que Jesús decía como amén, amén. Cuando Jesús decía amén, amén, se traduce como de cierto, porque Él estaba dando a entender. Lo que les estoy diciendo es seguro. Lo que les voy a decir es completamente creíble, es cierto, es veraz. Eso es lo que realmente significa la palabra amén. La palabra amén se usa, el apóstol Pablo la usa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Mire cómo dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, que es el amén de Dios, por medio de quien todas las promesas en la Biblia, hemos calculado que hay aproximadamente unas 8,000 promesas en la palabra de Dios. Cada promesa está condicionada, pero todas esas promesas son otorgadas al pueblo de Dios, a nosotros, por medio de el amén de Dios. Jesucristo. Él es el medio por el cual usted y yo podemos disfrutar de todo lo que Dios ha prometido a sus hijos. Entonces, cuando el apóstol dice que son sí en el amén de Dios, el amén es Jesucristo, lo que está diciendo es, tú no puedes recibir nada sino por medio de Jesús. Todas las promesas en la palabra de Dios fueron hechas a Jesús, no a nosotros. A Jesús, el Hijo de Dios.
Entonces todo aquello que yo necesite, todo aquello que yo le pida a Dios, se lo voy a pedir en el nombre de Jesús, el amén de Dios. Pero el Señor se presenta aquí como el amén de Dios porque en la iglesia algunos están pensando que tienen el poder para conseguir las cosas sin necesidad de Jesús, el amén de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, sin mí ustedes no van a conseguir nada. Sin mí ustedes no reciben. Sin mí ustedes no pueden disfrutar de lo que Dios ha prometido. Eso es básicamente. Por eso el Señor se presenta como el amén. Y fíjese que después dice, el testigo fiel. La palabra testigo que se usa aquí es la palabra mártir. Si usted ha escuchado la palabra mártir en diferentes contextos históricos, pues va a recordar que la palabra mártir se le atribuye a todas aquellas personas que murieron por causa de la fe en Jesucristo. Entonces, tenemos aquí el verdadero mártir. Tenemos aquí al mártir principal, a Jesús de Nazaret. Él es el mártir del Calvario. Él sí es. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel y verdadero. Él es. Quiere decir entonces, de acuerdo a la forma como Jesús se presentó aquí a la iglesia de la Odisea, que de pronto no les gustó mucho, ¿cómo así? ¿Jesús se está presentando como el mártir? O sea que yo también debo ser un mártir. ¿Cómo puede una persona que está viciada a los deleites que este mundo ofrece ser un mártir por causa de Jesús? Es difícil, porque los hábitos forman el carácter. Y una persona que ya se acostumbró a las comodidades de este mundo y a vivir conforme las comodidades, la rapidez, la forma de vida que este mundo ofrece, es difícil que de un momento a otro, por causa de Jesús, esté dispuesto a ser un mártir por la causa de Jesús. Ese es el motivo por el cual Jesús se presenta de esta forma. No solamente puedes reclamar promesas a través de mí, en mi nombre, sino que además tú debes ser un mártir. Cuando el Señor dice a los discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice el Señor, y me seréis testigos. La palabra que se usa allí igualmente es la palabra martureo y se está refiriendo a un mártir por causa de la fe. Así que el Señor les está diciendo a sus discípulos que el poder del Espíritu Santo que ellos iban a recibir no solamente les iba a ayudar a enfrentar el Hades, el mal, sino que también les iba a dar la fuerza para entregar su vida por la causa de Jesús, si eso era necesario. A eso está llamándonos Jesús en estos primeros versículos de la carta que el Señor dirigió al pastor de la iglesia en la Odisea. Es que Jesús es el principio, el instrumento de la creación, el fundamento de todo es Jesús. Él es el medio para adquirir la vida eterna. Jesús es el medio para adquirir la paz de Dios. Jesús es el medio por el cual la iglesia existe. Y sin Jesús, todo lo que se consiga por otros medios no viene de Dios. Como no viene de Dios, no es para bendición. Vemos además que no hay alabanza para esta iglesia. Las otras iglesias tienen un reconocimiento de parte del Señor, pero la iglesia de la Odisea no tiene reconocimiento, no lo hay. Después que el Señor se presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero, el fundamento de la creación, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras.
No eres frío, no eres caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. No hay alabanza, como si lo vimos en la iglesia del pastor de la iglesia de Éfeso. Conozco tu arduo trabajo. No, aquí no hay arduo trabajo. Aquí todo se compra. ¿Por qué? Porque esta persona decía, yo soy rico. Yo no tengo que meterme en 3 días de oración para conseguir algo. Yo solamente hago un cheque y pago. Yo me he enriquecido. A mí no me enriqueció Dios. Yo mismo me enriquecí. Claro, que de labios hacia afuera, los laodicenses dicen, para la gloria de Dios, he recibido tanto en dinero. Pero en realidad, es el esfuerzo de ellos. Porque el Señor no actúa así. Por favor, el Señor no hace rico de la noche a la mañana por el hecho de hacer pactos. No, eso no funciona así. Aún el hombre más rico en la Biblia, Salomón, sí, él fue rico porque Dios se lo permitió, pero no fue de la noche a la mañana. Aquí vemos a una persona que se está valiendo de la iglesia. Está viviendo de la fe aparentemente, pero él no necesita de Dios. Él es autosuficiente. Él es rico, se ha enriquecido y no tiene necesidad de ninguna cosa. ¿Cuántos lugares laodicenses no han decidido cambiar el piso del templo solo por darse el lujo de cambiarlo? ¿Cuántos lugares, hogares laodicenses? Porque no solamente hay iglesias, hay hogares, familias, donde todo lo que han adquirido lo malgastan y todo se lo atribuyen a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en el asunto. Porque lo que ellos dicen en su corazón es lo que está aquí. Verso 17, capítulo 3 de Apocalipsis. Yo soy rico. Me he enriquecido. O sea, yo soy tan sabio, tan inteligente, que no necesito de Dios para hacerme rico. Yo soy rico. Yo puedo comprar lo que quiera. Y yo puedo valerme por mí mismo o por mí misma y no tengo necesidad de nada. ¡Qué tristeza! Cuando el Señor nos está llamando a depender de Él en todo. Aún dice el Señor, nosotros, nuestro cabello, cada cabello, todo está contado. El Señor tiene todo. No tenemos nada que no hayamos recibido de su mano. Vivimos porque sus misericordias son nuevas cada día. Estamos aquí porque el Señor nos lo ha permitido. Y ha decidido el Señor darnos lo necesario. Cuando el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No se está refiriendo a lujos, se está refiriendo a cosas que realmente son necesarias. El pan, el techo, el calzado, el vestido. A eso se refiere. Dice el apóstol Pablo, si alguno tiene abrigo, tiene techo y tiene pan para comer, debe estar contento. Contento. No conformado o conformista. No, debe estar feliz. Fíjese que el Señor nos llama a orar por el pan de cada día, no por el pan del mes. Porque es que Dios necesita que tú dependas de Él. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente quiere tener mucho dinero guardado para no tener que depender de Dios. Y resulta que hay gente que tiene mucho dinero y están pidiendo oración aquí, allá y más allá, porque la enfermedad que tiene un ser querido no la puede sanar el dinero. Las influencias. Habla con fulano. Yo puedo, yo conozco al gobernador, yo conozco al alcalde. No, mejor di, yo conozco a Jesucristo. Y en Él las puertas están abiertas.
Qué bueno es depender del Señor. Porque cuando dependemos del Señor, entonces el Señor nos reconoce. Y no nos trata como trató aquí al pastor. Mire qué palabras tan fuertes y con esto terminamos. Dice, pero tú no sabes. Porque es que la persona está ciega. La persona no ve, no entiende que es un desventurado, infeliz, miserable, o sea, una persona digna de misericordia, digna de compasión, pobre en todo sentido, ciego y desnudo. La persona dice que es rica, que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad, pero Dios le dice, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, hay hermanos que tienen bastantes, tienen facilidades, tienen ciertas comodidades materiales. Si el Señor se lo ha dado, si usted lo ha luchado, gloria a Dios. Pero póngalo al servicio de la obra del Señor, para que el Señor le bendiga. Usted tiene una ventaja que no tienen muchos, bendecir al prójimo. Úsalo para glorificar el nombre del Señor. Eso fue lo que dijo el Señor acerca del siervo hábil, el siervo astuto, aquel que el amo lo sorprendió haciendo trampa. Entonces, vamos a depender del Señor y vamos a reconocer que de Él viene toda provisión. El día que Jesús quiera cerrar la puerta, esa puerta se cierra y nadie la abre. El día que el Señor quiera cerrar la llave del agua, la cierra y nadie la va a poder abrir. Dependemos del Señor. Nuestra vida está en Él. Él es el que nos guarda del maligno. Él es el que nos da la provisión. Él es el que nos sustenta todos los días. Y nosotros somos pobres no de espíritu, sino en espíritu. Hay una diferencia. Básicamente dependemos del Espíritu de Dios. Dependemos de Él. En eso consiste la pobreza a la que nos llama el Señor cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.